Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz no fueron simples frases. Fueron un eco eterno que transformó la historia de la humanidad. Mientras el Hijo de Dios colgaba del madero, el cielo se oscurecía y una multitud lo observaba con desprecio. Los fariseos gritaban con burla: «Si eres realmente el Hijo de Dios, desciende de esa cruz». Los soldados romanos se reían, jugando con su dolor. Pero Jesús permaneció en silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de amor, compasión y propósito. En medio de aquella agonía, pronunció 7 frases que aún resuenan como la más grande declaración de amor y perdón jamás escuchada. Y la primera fue: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». El cielo se estremeció ante esas palabras. Nadie esperaba perdón en medio de tanta crueldad. Nadie imaginó misericordia en un lugar de tortura. Jesús, el creador de todo, tenía el poder para destruir con una sola palabra a quienes lo crucificaban. Podía ordenar a los ángeles que descendieran a salvarlo, pero eligió perdonar. Mientras miraba a los que lo golpeaban, no vio enemigos. Vio almas heridas, corazones rotos por el odio y la ignorancia. Vio cómo el resentimiento mantenía a la humanidad encadenada al pasado, sin poder experimentar la libertad que Él venía a ofrecer. En ese instante, Jesús no solo mostró su amor, reveló el corazón mismo de Dios. Su primera palabra en la cruz fue la esencia de su misión: el perdón. No pidió justicia, pidió misericordia. No maldijo, intercedió, porque el perdón no es debilidad, es poder. El poder de romper el ciclo del dolor, el poder de transformar la herida en libertad. Jesús nos enseñó que el verdadero valor no está en devolver el golpe, sino en sanar el alma. Como dijo más tarde en las Escrituras: «No resistas al que te haga mal. Si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra». Esa enseñanza no es una invitación al sufrimiento, sino a la victoria espiritual. Una victoria que vence al mal con el bien, al odio con el amor y a la oscuridad con la luz del perdón. Y si alguien quiere llevarte a juicio para quitarte la túnica, entrégale también el manto. Con estas palabras, Jesús nos reveló una verdad que trasciende la lógica humana. Solo quien perdona, sana. El alma que se niega a perdonar se enferma por dentro. El corazón que guarda rencor pierde su paz y su descanso, porque el perdón no solo libera al otro, libera a quien lo ofrece. Jesús nos enseñó que el mal no proviene de las circunstancias externas, ni del entorno, ni de lo que nos rodea. El mal nace dentro del corazón humano. Es una raíz escondida en lo profundo del alma, que se manifiesta en pensamientos, deseos y acciones. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos, decía Jesús. La inmoralidad, el robo, el asesinato, el adulterio. No somos malvados porque el mundo nos lo impuso, sino porque la naturaleza humana está herida por el egoísmo y el orgullo. El verdadero campo de batalla no está fuera, sino dentro de nosotros. Por eso Jesús no vino solo a cambiar las leyes o las costumbres, sino a transformar los corazones. Él sabía que solo el perdón puede convertir la oscuridad en luz. Perdonar no es justificar el mal, sino dejar que la gracia de Dios sane lo que el odio destruyó. El perdón crea el espacio donde lo impuro puede volverse santo, donde el alma quebrada encuentra una nueva oportunidad para amar. Por eso el perdón de Jesús no tiene condiciones. Él nos llama a perdonar incluso cuando el dolor parece injusto, porque el perdón que recibimos de Dios siempre será mayor que el que podamos dar. Y sin ese perdón divino,
no habría esperanza de cambio, ni posibilidad de redención. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Mateo. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará sus pecados. El perdón, entonces, no es una opción. Es el camino hacia la libertad interior. Es el lenguaje de los que aman, la medicina de los que sufren, y la puerta que abre el alma al reino de los cielos. Y fue precisamente en la cruz donde esa verdad se hizo carne. Allí, entre el dolor y la sangre, Jesús miró a su lado y vio a dos hombres colgados junto a él. No eran simples ladrones, eran hombres endurecidos por el pecado, asesinos que habían robado vidas por codicia y placer, personas que durante años habían causado dolor sin remordimiento alguno. Sin embargo, en aquel momento, ante la mirada del Hijo de Dios, el destino de uno de ellos cambió para siempre. Y así, de esa escena de muerte, brotaría una promesa eterna. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel día, 3 cruces se alzaban sobre la colina del Gólgota. En los extremos, 2 hombres cuyos nombres el mundo olvidó, pero cuyas vidas habían estado marcadas por el crimen, la violencia y la desesperanza. Sus manos habían derramado sangre, su ambición había destruido vidas y su existencia misma parecía traer sufrimiento a todo aquel que los rodeaba. Eran considerados la escoria del pueblo y, sin embargo, en el centro de ellos colgaba Jesús, el Hijo de Dios, acusado como si fuera el peor de todos. Los líderes religiosos lo habían condenado por blasfemia, los romanos por rebelión contra el César. Los soldados lo miraban con burla, el pueblo lo insultaba y hasta los criminales crucificados junto a él se unían a los gritos de desprecio. Uno de ellos, cegado por el odio y el dolor, le gritó con amargura: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro ladrón, tocado por una chispa de verdad, lo reprendió con voz temblorosa. ¿Ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros merecemos este castigo, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego, volviendo su mirada hacia Jesús, una mirada llena de vergüenza, cansancio y esperanza, susurró: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En ese instante, en medio del sufrimiento más grande, el amor respondió con ternura infinita: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana, no después, hoy. El ladrón, un hombre marcado por el pecado, recibió en un solo instante la promesa eterna del cielo. Aquel que había vivido entre tinieblas fue abrazado por la luz del perdón. Jesús no le pidió pruebas, ni sacrificios, ni tiempo para cambiar su vida. Solo le pidió fe, una fe sencilla, nacida del arrepentimiento sincero. Y así, en los últimos momentos de su existencia, aquel hombre conoció la misericordia divina. Mientras todos alrededor veían a un Jesús derrotado, él vio al Salvador del mundo. Mientras otros escuchaban burlas, él escuchó la voz del amor eterno. Aquel ladrón había visto todo. Vio cómo Jesús no devolvía insultos a quienes lo crucificaban. Escuchó sus palabras de perdón: Padre, perdónalos, y presenció la paz sobrenatural con la que el Hijo de Dios enfrentaba la muerte. Esa serenidad, ese amor sin medida, transformó su corazón endurecido. Donde antes había rebeldía, nació el arrepentimiento. Donde había desesperanza, brotó la fe. Así es Jesús.
Para Él no existen casos perdidos. No hay pecado demasiado grande, ni vida demasiado rota. Cada alma que se vuelve a Él con sinceridad encuentra una oportunidad nueva. El ladrón en la cruz nos recuerda que nunca es demasiado tarde para regresar a Dios. Que aun cuando el mundo nos condene, el cielo puede abrirse sobre nosotros y que la gracia divina no depende del tiempo, sino del corazón. El hombre que había vivido toda su vida alejándose de la verdad, encontró la salvación en su último respiro. Y en medio de 3 cruces, en un monte olvidado por los hombres, nació la esperanza para todos los que alguna vez creímos estar demasiado lejos del amor de Dios. En su maldad, aquellos 2 ladrones colgados junto a Jesús no eran solo 2 hombres condenados, representaban a toda la humanidad. Aunque nuestros pecados puedan diferir en forma o en gravedad, la raíz es la misma. Todos, sin excepción, hemos sido tocados por la sombra del pecado. Todos hemos caído. Todos hemos sentido el peso de nuestra propia culpa. Todos hemos sido esclavos de lo que nos ata. Y todos, sin la gracia de Dios, estamos destinados a la muerte espiritual. El apóstol Pablo lo expresó con claridad. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Todos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El ladrón en la cruz es el reflejo de esa verdad. El símbolo viviente de que nadie está demasiado perdido para ser salvado. Su historia nos recuerda que el amor de Cristo puede alcanzar incluso a quien ha vivido toda su vida lejos de la luz. Porque mientras haya aliento, hay esperanza. Mientras el corazón pueda arrepentirse, el perdón sigue al alcance. Jesús, en su infinita compasión, no vio en aquel hombre un criminal, sino un hijo que regresaba al Padre. Y su respuesta fue inmediata, sin condiciones, sin demora. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así, en un solo instante, la misericordia venció a la condena. En ese mismo monte del Gólgota, la escena se volvió aún más conmovedora. Frente a la cruz, una madre miraba a su hijo agonizar. Era María, su corazón traspasado por el dolor, cumpliéndose la profecía de Simeón. Una espada atravesará tu alma. Junto a ella permanecía Juan, el discípulo amado, aquel que no huyó, aquel que permaneció al pie de la cruz cuando todos los demás se habían dispersado. Entre el grito de los soldados y el murmullo del viento, Jesús los miró con ternura. Su cuerpo estaba desgarrado, su voz casi extinguida, pero su amor permanecía intacto. Y entonces, con un hilo de voz que aún contenía la fuerza del cielo, dijo: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego, mirando a Juan, añadió: «He ahí a tu madre». Aún mientras el dolor lo consumía, Jesús pensó en el bienestar de los suyos. No permitió que su madre quedara sola, desamparada, sin protección. José ya no vivía. María era una viuda que enfrentaría la vida sin su hijo. Pero el amor de Jesús no se extingue ni siquiera ante la muerte. En medio de su agonía, estableció una nueva familia espiritual. Con esas palabras, el Señor unió a todos sus seguidores bajo un mismo vínculo, el del amor y la compasión. A través de María y Juan, Jesús nos enseñó que en su reino nadie queda solo, que en medio del sufrimiento, Él sigue cuidando de los suyos, y que su amor no se olvida de quienes lo aman, aun en los momentos más oscuros. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, el Hijo de Dios colgó bajo el ardiente sol, y en ese lapso pronunció las 3 primeras palabras que iluminarían la historia para siempre.
Pero al llegar el mediodía, una oscuridad sobrenatural cubrió toda la tierra. Era como si el cielo llorara con su creador. Durante 3 horas, el mundo entero quedó envuelto en silencio y sombra. Y cuando la oscuridad comenzó a disiparse, cerca de las 3 de la tarde, Jesús levantó su voz una vez más, una voz entre el dolor y la gloria, un grito que resonó no solo en el Gólgota, sino en el corazón de la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un silencio estremecedor cubría el Gólgota. El aire era denso, como si el mundo entero contuviera el aliento. Las voces del pueblo se habían apagado y solo se escuchaban los sollozos lejanos, los susurros del viento y el crujir de las cruces bajo el peso del dolor. Durante 3 horas, una oscuridad sobrenatural envolvió toda la tierra. No era una simple sombra de nubes o una tormenta pasajera. Era el luto del cielo, el reflejo de una creación que temblaba ante el sufrimiento de su creador. En las Escrituras, la oscuridad siempre ha sido el símbolo del mal, del pecado y del juicio. Es la ausencia de la luz divina, el estado del alma que se aleja de Dios. Representa el dominio del enemigo, el engaño que ciega las mentes de quienes no creen. Jesús mismo lo había dicho cuando fue arrestado. Cada día estuve con ustedes en el templo y no me tocaron. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Aquella hora, efectivamente, era el momento en que la oscuridad parecía reinar. El mal se levantaba contra la luz del mundo, y el Hijo del Padre estaba colgado entre cielo y tierra, como si el amor hubiera sido derrotado. Pero nada era lo que parecía. Esa oscuridad no solo representaba el poder del enemigo, sino también el juicio que el pecado atrae sobre la humanidad. Era una imagen viva del destino de quienes rechazan la salvación, de aquellos que prefieren las sombras antes que la luz. Jesús había hablado de ello en sus parábolas, del siervo malvado arrojado a las tinieblas exteriores, del llanto y el crujir de dientes de quienes cerraron sus oídos al llamado del reino. También había advertido sobre la puerta angosta, diciendo: luchen por entrar por la puerta estrecha, porque muchos tratarán de entrar y no podrán, cuando el dueño cierre la puerta. Y ahora, el mismo Jesús que había pronunciado esas palabras estaba viviendo el momento en que la oscuridad cubría todo. El Cordero perfecto, inocente, permanecía en silencio, tal como lo había anunciado el profeta Isaías siglos antes. Como cordero llevado al matadero, como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. En ese silencio, el dolor de Jesús no era solo físico, era un sufrimiento que atravesaba su alma, el peso de los pecados del mundo entero. En ese instante, cargaba sobre sí la culpa, la vergüenza y el castigo de toda la humanidad. Por eso su clamor fue tan profundo, tan humano y divino a la vez. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos lo escucharon y se confundieron. Algunos pensaron que llamaba a Elías. Un soldado romano, conmovido por su voz temblorosa, murmuró: ¿qué clase de hombre muriendo así todavía clama a su Dios? Pero aquel grito no fue un lamento de desesperanza, ni una duda. Fue una oración. Fue la expresión más sincera de su unión con la humanidad. Jesús estaba repitiendo las palabras del Salmo 22, identificándose con el dolor del justo que sufre, pero también proclamando su fe en medio de la oscuridad. Porque incluso cuando sintió el silencio del Padre, Jesús no dejó de confiar. Incluso cuando el cielo pareció cerrado, Él siguió aferrado a la palabra. Y en esa fidelidad perfecta, la redención del mundo estaba cumpliéndose. En esa hora sombría,
La luz no se apagó, solo se ocultó por un momento, para volver a brillar con gloria 3 días después. En el Salmo 22, el mismo que Jesús pronunció en su hora más oscura, leemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aún en medio de su agonía, Jesús no dejó de llamar a Dios mi Dios. Ese pequeño detalle lo cambia todo, porque incluso cuando el dolor parecía devorarlo por completo, Él seguía aferrado a la fe. Nos enseña que el verdadero amor y la verdadera confianza no dependen de sentir la presencia de Dios, sino de creer en Él, incluso cuando su silencio pesa más que el dolor. Jesús no negó a su Padre, no se rebeló ni maldijo, siguió orando, siguió confiando, siguió creyendo. Y aunque el cielo pareció cerrado durante aquellas horas, Dios nunca lo abandonó para siempre. Al tercer día, la tumba se abrió, y el mismo Hijo que gritó en el silencio se levantó en gloria. Lo que parecía derrota se convirtió en la más grande victoria de todos los tiempos. La oscuridad no tuvo la última palabra. El abandono no fue el final de la historia, porque en Cristo el dolor nunca es definitivo. Siempre hay resurrección después del llanto. Siempre hay amanecer después de la noche. El clamor de Jesús: ¿por qué me has abandonado? No fue un grito de desesperanza, fue un eco profético del plan divino, un mensaje escondido que solo después sería comprendido. El profeta Isaías ya lo había anunciado siglos antes, hablando del siervo sufriente que daría su vida por muchos. Después de su dolor, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Jesús caminó por el valle más oscuro, pero nunca apartó su mirada del Padre. No fijó sus ojos en las heridas, sino en la majestad de aquel que lo enviaba. Su fe, aún entre lágrimas, se convirtió en el faro que guía hoy a cada alma que sufre. Él nos enseña que cuando no comprendemos nuestro dolor, cuando la vida se vuelve silencio y la fe parece quebrarse, debemos recordar que Dios no nos abandona. Solo guarda silencio mientras realiza en nosotros su obra más profunda. Y entonces vino la quinta palabra desde la cruz: tengo sed. Estas 2 palabras, tan humanas y simples, revelan el sufrimiento más físico y a la vez el anhelo más espiritual del corazón de Jesús. La crucifixión era una de las formas más crueles de ejecución jamás concebidas. Después de horas de tortura, los clavos atravesaban sus manos y pies. El cuerpo colgaba con el peso del dolor, y el sol abrasador quemaba la piel desgarrada. La sangre se escurría lentamente, los músculos se contraían en espasmos violentos, el aire se volvía insuficiente, y una sed insoportable dominaba cada fibra del cuerpo. El Salmo 22 también había profetizado ese tormento. Mi lengua se pega al paladar, me has puesto en el polvo de la muerte. Pero aquella sed no era solo física, era el reflejo de algo mucho más profundo. Jesús tenía sed de almas, sed de amor, sed de justicia, sed de redención. Su tengo sed era el grito del Salvador que deseaba consumir por completo el propósito del Padre: rescatar al mundo. Mi boca se seca como la arcilla bajo el sol, y mi lengua se adhiere al paladar como si el aliento mismo se extinguiera. Entre los murmullos del Calvario, un soldado empapó una esponja en vinagre y la acercó a los labios resecos de Jesús. A primera vista, parecía un gesto cruel,
una burla disfrazada de ayuda, pero en realidad, aquel momento escondía un profundo simbolismo divino. Nada en la cruz fue casual. Cada lágrima, cada herida, cada palabra pronunciada formaba parte del plan eterno de Dios. El dolor de Jesús no fue un accidente, fue el cumplimiento de las antiguas promesas. El Salmo 69 ya lo había anunciado siglos antes. En mi comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. En ese instante todo se alineó. La profecía se cumplía con precisión divina, mostrando que Dios tenía control absoluto incluso en medio de la oscuridad. Cuando todo parecía perdido, el cielo seguía guiando cada detalle. Cada acto, cada palabra, cada silencio de Jesús fue una manifestación de obediencia perfecta. Durante todo su arresto, juicio y crucifixión, ni una sola queja salió de sus labios. No hubo súplicas para detener el dolor, ni reproches hacia quienes lo herían. Cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Como cordero llevado al matadero, y como oveja que enmudece ante sus trasquiladores, así él no abrió su boca. Su calma no era resignación, era soberanía envuelta en amor. Jesús sabía que en ese aparente fracaso se estaba consumando la mayor victoria del universo. Pero el Evangelio de Juan nos invita a mirar más allá del sufrimiento físico. El tema del agua y la sed aparece una y otra vez en su relato, como si Dios quisiera revelarnos un mensaje más profundo. Desde el primer milagro en Caná, cuando Jesús transformó el agua en vino, ya estaba mostrando que venía a dar nueva vida donde antes solo había vacío. Más adelante, junto al pozo de Jacob, pidió a una mujer samaritana: «Dame de beber». Y luego le reveló un secreto eterno. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, «Dame de beber»? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Aquel que ahora clamaba, «Tengo sed» desde la cruz, era el mismo que ofrecía agua que sacia para siempre. El sediento se había convertido en la fuente misma. En el estanque de Betesda, Jesús sanó a un paralítico junto al agua. En Siloé, mandó a un ciego a lavarse, y al hacerlo, recobró la vista. Cada milagro con agua fue un preludio de este momento, en el que el agua viva del cielo se vertía por amor al mundo. Jesús, en su humanidad, tuvo sed, pero en su divinidad, Él era el manantial eterno que sacia toda sed espiritual. Su «tengo sed» no solo fue un reflejo del dolor del cuerpo, sino el clamor ardiente del corazón de Dios que anhela el alma de cada persona. Su sed era por ti, por mí, por toda alma que aún no ha bebido del amor que salva, porque mientras Él se secaba en la cruz, tú y yo comenzábamos a recibir la vida abundante que solo Él puede dar. En el Evangelio de Juan, el agua aparece una y otra vez como símbolo de vida, de purificación y de revelación divina. En el capítulo 6, Jesús caminó sobre las aguas agitadas del mar de Galilea, mostrando su poder absoluto sobre la creación y sobre todo lo que amenaza al ser humano. El agua, que para muchos era un elemento temible e incontrolable, se convirtió bajo sus pies en un camino de fe, una enseñanza viva de que cuando Él está presente, no hay tormenta que nos hunda. Más tarde, en Jerusalén, durante la fiesta de los tabernáculos, cuando los sacerdotes derramaban agua sobre el altar como símbolo de la esperanza en la venida del Mesías, Jesús se levantó entre la multitud y proclamó con voz fuerte: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba».
Con esas palabras rompió el silencio de siglos. Declaró que el Mesías esperado ya estaba allí y que la verdadera agua que sacia el alma no vendría de un templo ni de un ritual, sino de su propio corazón entregado por amor. En la última cena, poco antes de su sacrificio, tomó una vasija con agua, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. El Maestro, el Hijo de Dios, se arrodilló ante los hombres para mostrar que el amor verdadero siempre se expresa en servicio. El agua que descendía sobre sus pies cansados era también una promesa. Solo quien ama y sirve camina limpio ante Dios. Y finalmente, en el Calvario, el mismo que ofreció agua viva al mundo entero, exclamó con voz entrecortada: «¡Tengo sed!». Esa sed no era solo física, era la sed del alma divina que anhelaba la salvación de la humanidad. Poco después, cuando el soldado atravesó su costado con una lanza, brotaron sangre y agua, testimonio perfecto de que la vida y el perdón fluían desde el corazón traspasado del Salvador. La sangre redime, el agua purifica, y juntas sellan el nacimiento de una nueva creación. El agua que Jesús ofrece no proviene de pozos terrenales, sino del manantial eterno del cielo. Ninguna fuente en la tierra puede igualar el don divino que Él da. Cada vez que pronunció la palabra agua, estaba anunciando su deseo de saciar la sed más profunda del corazón humano. Y entonces, en la cúspide del sacrificio, llegó la sexta declaración: «Consumado es». No fue un susurro apagado ni un lamento de derrota. Fue un grito de victoria, una proclamación triunfal que resonó en los cielos, estremeció la tierra y sacudió el infierno. Imagina a un hombre encerrado en una celda oscura, encadenado, sin esperanza de salir. Ha intentado romper sus grilletes, pero no tiene fuerzas. De pronto, a lo lejos, escucha una voz que declara: «Consumado es». En ese instante, los cerrojos se abren, las cadenas caen al suelo y la luz entra en su prisión. Es libre. Eso mismo ocurrió en el mundo espiritual cuando Jesús pronunció esas palabras. Las cadenas del pecado se rompieron, las puertas del cielo se abrieron de par en par, y el alma humana fue liberada para siempre. Consumado es. No fue simplemente el final de su vida terrenal. Fue la consumación de un propósito eterno. La salvación no es un camino que el hombre construye hacia Dios, sino un camino que Dios abrió desde el cielo hacia nosotros. El Padre había confiado al Hijo la misión de redimir al mundo, y el Hijo la cumplió hasta el último detalle, sin omitir ni una sola promesa. Su obediencia perfecta, su entrega sin reservas y su muerte sustitutoria nos dieron vida, libertad y esperanza eterna. En ese instante, la historia cambió para siempre. El sacrificio estaba completo, el precio pagado y el amor de Dios revelado en su máxima expresión. No queda nada por añadir, nada más que conquistar. Con esas palabras, Jesús selló para siempre la obra perfecta de redención. Su entrega fue total, su obediencia absoluta. Se sometió por completo a la voluntad del Padre, abrazando la muerte para destruir la maldición que pesaba sobre la humanidad. Él soportó el juicio que debía caer sobre nosotros y con su sangre pagó el precio que nadie más podía pagar. Por medio de su sacrificio, el Hijo de Dios quitó el peso del pecado, rompió las cadenas de la condena y nos devolvió la libertad perdida. Su muerte no fue una derrota, sino la victoria más gloriosa del cielo. Gracias a la expiación de Cristo y a su triunfo sobre la tumba,
Jamás conoceremos el peso total del pecado ni la separación eterna. Hemos sido perdonados, rescatados y hechos hijos de Dios. Jesús, nuestro sumo sacerdote eterno, intercedió entre el cielo y la tierra, cerrando para siempre la distancia que el pecado había abierto. La salvación, por tanto, no se conquista con esfuerzo humano, ni se gana con méritos o buenas obras. Es un regalo divino, un acto de pura gracia. No es un premio al que se asciende, sino un obsequio que se recibe con humildad y fe. La fe no es una hazaña, sino la mano extendida de un mendigo que recibe el don del Rey. Jesús pagó el precio total de nuestra redención con el más precioso de los tesoros, su sangre santa. Esa sangre, derramada gota a gota, fue suficiente para limpiar toda culpa y restaurar toda alma. Desde aquel momento en que proclamó «Consumado es», me nada más quedó por hacer, porque su sacrificio fue perfecto y eterno. Y entonces vino la séptima y última declaración, la más tierna y poderosa de todas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Alrededor de la cruz, algunos soldados lo miraban con burla. Uno de ellos comentó con desprecio: «Mírenlo, ahí cuelga, impotente. ¿Dónde está su Dios ahora?». Pero Jesús, con la mirada elevada al cielo, no mostraba derrota, sino serenidad. Con voz firme y segura, pronunció su última oración, una oración que no nacía del miedo, sino del amor y la confianza absoluta. En ese instante, el Redentor estaba completando su misión, aplastando la cabeza de la serpiente, venciendo al enemigo eterno y reclamando para Dios lo que el pecado había robado. Jesús no fue asesinado. Él entregó voluntariamente su vida. No le fue arrebatada. La ofreció como un acto supremo de amor. Sus palabras finales provenían del Salmo 31. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios fiel. Era una oración que las madres judías enseñaban a sus hijos para recitarla antes de dormir. Una plegaria de confianza para entregar el alma a Dios al caer la noche. Pero Jesús añadió una sola palabra que cambió todo su sentido: Padre. Con esa palabra reveló la intimidad del Hijo con su Creador, la paz de quien sabe que vuelve al abrazo eterno del amor divino. No fueron palabras de desesperación, sino un suspiro de descanso, de retorno al hogar celestial. Así, el Hijo del Hombre expiró no como vencido, sino como Rey victorioso, dejando abierta la puerta para que todos los que crean en Él puedan un día descansar también en los brazos del Padre. Si alguna vez, en su infancia o juventud, Jesús había pronunciado aquellas palabras antes de dormir, ahora las decía por última vez, pero esta vez no era una oración cotidiana, era la entrega final del alma del Hijo al abrazo eterno del Padre. El combate había terminado, la batalla más grande jamás librada, entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el pecado, acababa de ser ganada. Jesús ya no luchaba, descansaba. Con serenidad infinita, puso todo en las manos del Padre, confiando plenamente en que Él seguía al mando, incluso en el instante de la muerte. Así nos enseñó que la verdadera fortaleza no consiste en huir del dolor, sino en enfrentarlo con fe, con esperanza, con los ojos puestos en Dios. Su última acción no fue de desesperación, sino de confianza absoluta. No permitió que la muerte lo venciera. Él venció a la muerte mediante su fe inquebrantable en el Padre Eterno. Y con esa séptima declaración, una nueva profecía se cumplió. Cada palabra, cada gesto,
Cada respiración del Mesías sobre la cruz era la realización de lo que siglos atrás los profetas habían anunciado. Según el calendario judío, el día comenzaba al ponerse el sol. Ya eran cerca de las 3 de la tarde, y los líderes religiosos sabían que el tiempo se agotaba. Antes de que cayera la noche y comenzara el sábado, los cuerpos debían ser retirados. Ese sábado no era cualquiera. Era un día especialmente sagrado, el más solemne del año. Por eso acudieron a Pilato con un pedido urgente: que los prisioneros fueran ejecutados por completo y bajados de las cruces antes del anochecer. Los romanos, en su brutal costumbre, solían dejar a los crucificados colgando durante días, hasta que la vida se extinguía lentamente y los cuerpos quedaban expuestos a los buitres y a la vergüenza pública. Pero si había necesidad de acelerar la muerte, los soldados usaban un pesado martillo de hierro para romper las piernas de los condenados. Aquel golpe devastador impedía que el prisionero siguiera sosteniendo su cuerpo, y en pocos minutos la falta de aire provocaba una muerte agónica por asfixia. Así, lo hicieron con los 2 ladrones que colgaban a ambos lados de Jesús. El sonido seco del metal al golpear los huesos resonó en el aire como un eco del dolor humano. Pero cuando los soldados se acercaron a Jesús, notaron algo distinto. Su cuerpo estaba inmóvil, su mirada en paz, su rostro sereno. El Hijo de Dios ya había entregado su espíritu. No hubo necesidad de quebrar sus piernas. A diferencia de los demás, su muerte llegó con rapidez. No porque el cuerpo se rindiera, sino porque el alma ya había cumplido su propósito. En ese detalle, otro anuncio antiguo se cumplía: ni uno solo de sus huesos será quebrado. Nada ocurrió por casualidad aquel día en el Calvario. Cada instante estaba cuidadosamente tejido en el plan divino. Mientras los hombres creían haber terminado con Jesús, Dios estaba terminando su obra de salvación. La crucifixión era una de las muertes más lentas y desgarradoras jamás concebidas por el ser humano. Los cuerpos podían permanecer colgando durante días, consumiéndose poco a poco entre el dolor, la sed y la desesperación. Pero en el caso de Jesús, la historia fue distinta. Cuando José de Arimatea se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo del Maestro, el gobernador quedó sorprendido al enterarse de que ya había muerto. Solo habían pasado 6 horas desde que fue clavado en la cruz. Era algo inusual, casi imposible, y sin embargo, así debía suceder. Jesús no murió por agotamiento, sino porque decidió entregar su espíritu cuando la obra estuvo cumplida. Por eso sus piernas no fueron quebradas, cumpliendo así lo que siglos antes ya había sido anunciado. Él protege todos sus huesos, ni uno solo de ellos será quebrado. Salmo 34:20. Nada fue casualidad en aquel monte. Cada detalle era el cumplimiento perfecto del plan divino. Y en medio de la oscuridad del Calvario, sus 7 palabras finales resplandecieron como faros eternos de fe, amor y redención. Primera palabra: perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En vez de condenar a quienes lo torturaban, Jesús intercedió por ellos. No solo pidió perdón, sino que alivió su culpa ante el Padre. A través de esta oración, el Cordero Inocente abrió las puertas del perdón para toda la humanidad. Segunda palabra: salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A un hombre que había vivido una vida marcada por el pecado, Jesús le regaló el cielo. Un instante de fe bastó para que aquel ladrón recibiera la promesa de la vida eterna.
Así nos mostró que la salvación no se gana por obras, sino que es un regalo de amor y gracia. Tercera palabra, cuidado. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Aún en medio del tormento, el corazón de Jesús no dejó de amar. Pensó en su madre, en su dolor, en su soledad, y la confió al discípulo amado, Juan, como símbolo de una nueva familia espiritual. Hasta su último aliento, Jesús fue un hijo fiel, atento a quienes amaba. Cuarta palabra, agonía. Tengo sed, Dios hecho hombre, sintiendo el peso del sufrimiento humano. Jesús conoció la hambre, el cansancio, la soledad y el dolor físico. No ocultó su vulnerabilidad, la expresó, mostrando que la divinidad también puede llorar, que Dios comprende el sufrimiento del hombre porque lo vivió en carne propia. Quinta palabra, abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante, el Hijo sintió el silencio del Padre. El pecado del mundo cayó sobre él, y por un momento, la luz del cielo pareció apagarse. Jesús asumió el peso de nuestras culpas. Se hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Su soledad fue el precio de nuestra reconciliación. Sexta palabra, victoria. Consumado es. No fueron palabras de derrota, sino de triunfo absoluto. El plan de redención estaba completo. La deuda del pecado había sido pagada. La cruz, símbolo de humillación, se transformó en estandarte de victoria. Lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de la esperanza eterna. Séptima palabra, entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús no murió vencido, se entregó voluntariamente. Sus últimas palabras fueron un suspiro de confianza, un acto de amor perfecto hacia el Padre. Así nos enseñó que rendirse a Dios no es perder, sino ganar la paz que el mundo no puede dar. La cruz no fue un instrumento de derrota, sino el trono desde el cual el amor gobernó el universo. Cada palabra pronunciada por Jesús en aquel madero sagrado sigue resonando hoy, invitándonos a perdonar, a confiar, a creer y a entregar nuestra vida al Padre, como lo hizo Él, con total fe, esperanza y amor. Jesús concluyó la obra perfecta de la redención y con serenidad entregó su espíritu al Padre. Su misión estaba cumplida. El propósito eterno se había sellado con sangre divina y nuestra redención quedó asegurada para siempre. Cada palabra pronunciada en la cruz responde al misterio más profundo del sacrificio. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? La respuesta abarca dimensiones espirituales infinitas. Para satisfacer la justicia divina, para rescatarnos de la muerte eterna, para vencer al enemigo de las almas, para perdonar nuestros pecados y para restaurar nuestra comunión con Dios. Sin embargo, todas estas razones convergen en una sola y gloriosa verdad: el amor. Jesús murió por amor. El Padre entregó a su Hijo por amor, y ese amor tiene un nombre eterno. Tú, Dios no necesitó que lo amáramos primero para amarnos. Su amor no comenzó en el momento en que creímos en Él, sino mucho antes de que existiera el tiempo, antes de que se formaran los mares o se encendieran las estrellas. El Señor ya había pensado en ti. Ya te había amado con un amor que nunca se agota. Por eso dijo: con amor eterno te he amado. Por tanto, con bondad te atraje hacia mí. Jeremías 31:3. Ese amor es más antiguo que el universo y más fuerte que la muerte.
Nada lo originó, nada puede destruirlo. Es un amor que no depende de lo que haces, sino de quién eres para Dios. Su Hijo, su creación, su tesoro eterno. Para los creyentes, la cruz no es solo un símbolo religioso colgado en una pared o usado en el cuello. La cruz es la firma del amor de Dios en la historia humana, un recordatorio vivo del precio de nuestra libertad y del poder del sacrificio perfecto. Cada vez que la miramos, el cielo nos habla y dice: así te amé, hasta ese punto, hasta la última gota de mi sangre. La cruz nos desafía a vivir de manera diferente, a amar incluso cuando duele, a buscar la justicia cuando el mundo prefiere el silencio y a perdonar como fuimos perdonados. En un mundo lleno de odio, egoísmo y violencia, la cruz se alza como un llamado urgente a la paz, la compasión y la esperanza. El legado de la cruz no es estático, es una invitación diaria a la transformación personal. Nos impulsa a vivir con humildad y gratitud, a compartir la gracia que hemos recibido y a reflejar el amor de Cristo en cada gesto, palabra y decisión. Porque cuando abrazamos la cruz, no cargamos un peso, sino que encontramos el camino hacia la verdadera libertad. En ella descubrimos el secreto de la vida eterna: vivir en comunión con Dios y en amor con los demás. Que cada latido de nuestro corazón recuerde esta verdad. La cruz no fue el final de una historia, fue el comienzo de una nueva vida, una vida redimida, restaurada y sostenida por el amor que nunca muere. Deseamos que, al terminar este mensaje, tu corazón se llene de ánimo y fe y puedas proclamar con la misma convicción del apóstol Pablo: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Así concluyó el mensaje más grande jamás pronunciado. Las últimas palabras de Jesús desde la cruz, el sermón silencioso que transformó la eternidad. Jesús permaneció colgado del madero desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aquella jornada que comenzó con el clavo y el dolor, terminó con la corona y la gloria. Por la mañana, el mundo lo llamó enemigo del César. Por la tarde, el cielo lo recibió como el Hijo amado del Padre. Por la mañana fue escupido, burlado y rechazado. Al anochecer, los ángeles lo honraban como Rey de Reyes. Por la mañana murió como un criminal entre hombres. Al caer el sol, vivía como ciudadano del cielo. El Calvario se convirtió en el punto donde la condena se transformó en victoria, donde el dolor se volvió esperanza y donde el amor venció para siempre al pecado y a la muerte. Mientras su cuerpo sufría, su corazón seguía amando. Jesús alzó la voz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué grandeza la de su perdón! Incluso mientras lo herían, Él ofrecía misericordia. Esa oración no solo fue por los que sostenían los clavos, sino también por nosotros, por cada alma que alguna vez se ha alejado de Dios. Y ahora, Él nos invita a hacer lo mismo, a liberar nuestro corazón del veneno del rencor, a perdonar aunque duela, a soltar las cadenas de la amargura para poder sanar y ser libres. ¿A quién necesitas perdonar hoy? ¿A quién debes decirle, en silencio o con lágrimas, te perdono, como Jesús lo hizo en la cruz? Luego, al ladrón arrepentido que lo reconoció en sus últimos momentos, Jesús le dijo con ternura: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué promesa más poderosa! El perdón inmediato, la salvación completa, la gracia sin condiciones.
Aquel hombre no tuvo tiempo de cambiar su vida, pero tuvo un instante para abrir su corazón, y eso bastó para que Jesús lo llevara a su lado en la eternidad. ¿Vivimos nosotros con esa misma confianza? ¿Descansamos en la certeza de que Jesús nos ha prometido vida eterna junto a Él? Porque la salvación no es una esperanza incierta, sino una promesa cumplida por el amor del Salvador. Incluso en medio de su agonía, Jesús pensó en los demás. Mirando a María, su madre, y a Juan, su discípulo amado, dijo: «Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre». En esas palabras vemos un corazón que no se cierra por el dolor, sino que se ensancha para amar más profundamente. Jesús nos enseña que la verdadera fe no se mide por cuánto soportamos, sino por cuánto seguimos amando aún en el sufrimiento. La cruz no solo nos habla de sacrificio, nos habla de una forma de vivir: perdonar como Jesús perdonó, creer como el ladrón creyó y amar como Él amó. ¿Permanecemos realmente atentos a las necesidades de nuestra familia y de quienes amamos? A veces el amor se demuestra más con gestos que con palabras. Una mirada comprensiva, un abrazo en silencio, un «te quiero» dicho a tiempo, o simplemente estar presente cuando alguien necesita consuelo. Jesús, incluso en su agonía, no dejó de cuidar a los suyos. Nos enseña que el amor verdadero se expresa en lo cotidiano, en lo pequeño, en el sacrificio silencioso que sostiene los lazos del alma. Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te has sentido alguna vez así? Solo, confundido, como si el cielo guardara silencio. Recuerda esto: Jesús también sintió ese vacío, para que tú nunca tengas que atravesar tu dolor sin su presencia. Él descendió a las sombras del abandono, para que nosotros pudiéramos encontrar luz en medio de nuestras noches más oscuras. En cada lágrima que derramas, en cada silencio que duele, Él está ahí, sosteniéndote en lo invisible. Luego pronunció: «Tengo sed». Estas palabras, tan simples y tan humanas, nos recuerdan que el Hijo de Dios también compartió nuestra fragilidad. Jesús conoció la sed, el cansancio, la debilidad. Y esa sed no solo era física, era el anhelo profundo de ver a cada alma regresar al Padre, de que cada corazón perdido encontrara el camino de regreso al amor. ¿Reconocemos nosotros nuestras propias necesidades? ¿O fingimos ser fuertes mientras nuestra alma clama por descanso y esperanza? Solo en Cristo encontramos el agua viva que calma la sed del Espíritu, la fuente que nunca se agota y que transforma el desierto interior en un jardín de paz. Cuando Jesús exclamó: «Todo se ha cumplido», no fue una palabra de derrota, sino el rugido de la victoria. Con esa declaración selló la obra perfecta de redención. El precio fue pagado. La deuda quedó cancelada. El cielo se abrió para siempre. Ese momento marcó el cierre glorioso de su primera venida al mundo. Un acto de amor tan profundo que partió la historia en dos. Pero el Evangelio nos anuncia que habrá una segunda venida, cuando Cristo regrese con poder y majestad, ya no como siervo sufriente, sino como Rey victorioso que traerá justicia, paz y vida eterna. Sin embargo, para comprender plenamente el poder de la cruz, debemos mirar hacia atrás y entender lo que sucedió antes del Calvario.
cada palabra, cada milagro, cada gesto de compasión de Jesús fue preparando el camino hacia ese momento supremo. Solo cuando conocemos la historia completa de su vida, podemos apreciar la profundidad de su sacrificio y la grandeza de su amor. Así que te invito a seguir descubriendo esa historia, a contemplar al Jesús que sanaba, enseñaba y amaba sin medida, para que su mensaje transforme tu corazón y el de tu familia. Que la paz del Señor habite en tu hogar, que su amor te enseñe a perdonar y que su ejemplo te inspire a vivir con compasión cada día. Porque Jesús no solo murió por ti, Él sigue viviendo contigo, guiando tus pasos hacia la eternidad.